Buenos días, soy el doctor Gustavo Tagle, cirujano general del Hospital Daniel Alcides Carrión. Estamos en tu programa Tu Salud Primero. El tema de hoy día es manga gástrica, una alternativa en el manejo de la obesidad. Empezaremos definiendo la manga gástrica. La manga gástrica es una técnica quirúrgica, me voy a ayudar de esta imagen, cuyo objetivo es reducir el estómago, ¿no? Se utiliza unas suturas mecánicas, ¿no? Y se va engrampando y cortando a la vez el estómago, ¿no? Y reducimos la capacidad de este estómago, ¿no? Al retirar todo este segmento, es decir, el cuerpo y el fondo del estómago. La capacidad se va a reducir más o menos en un 100 a 200 mililitros como capacidad de contenido de este estómago. A esto se le llama manga gástrica o gastrectomía vertical o gastrectomía en manga gástrica. Son los nombres que se le da. Otro concepto antes de continuar es ¿qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal es una fórmula entre el peso del paciente en kilos sobre la altura al cuadrado, es decir, altura por altura en metros. Esta fórmula nos va a dar un valor. Este valor, ¿no?, si sale entre 18 y 24.9 es un valor normal. Si sale entre 25 y 29.9 es un sobrepeso. El paciente está en sobrepeso. Y si sale mayor de 30 esa fórmula, estamos en obesidad. La obesidad se puede clasificar en un tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 es con un índice de masa corporal entre 30 y 34.9. El tipo 2 es entre 35 y 39.9. Y el tipo 3 ya es cuando nuestro índice de masa corporal pasa a los 40. El tipo 1 es una obesidad moderada. El tipo 2 es una obesidad severa. Y el tipo 3 ya es una obesidad muy severa o conocido también como obesidad mórbida. Entonces, la manga gástrica es un tratamiento de la obesidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los candidatos o las indicaciones en quiénes se puede hacer la manga gástrica? La manga gástrica la podemos hacer en pacientes obesos entre los 18 y 65 años de edad, con un índice de masa corporal mayor de 35 o con un índice de masa corporal mayor de 30, pero que tenga comorbilidades, ¿no? Para hacer a esto le llamamos cirugía metabólica. Entonces, estos pacientes son, ¿qué morbilidades? Diabetes tipo 2, hipertensión arterial, apnea del sueño, resistencia a insulina, pacientes que tienen problemas osteoarticulares, principalmente en miembros inferiores, etc. Entonces, estos pacientes son los candidatos a hacerse manga gástrica. ¿Cuáles son los pacientes que son contraindicados para manga gástrica? Aquellos pacientes que presentan reflujo gastroesofágico. Estos pacientes son candidatos a bypass gástrico. ¿Cuáles son las ventajas de esta cirugía? Esta es una cirugía rápida, segura. Se utiliza incisiones pequeñas porque se usa una cirugía mínimamente invasiva. Antiguamente esta cirugía, hace más de 50 años atrás, se empezó haciendo con cirugía abierta, ¿no? Pero ya ustedes pueden imaginarse un corte grande, un paciente obeso, ¿no?, con riesgos mayores de infección de la herida operatoria. Con el avance de la tecnología se empezó a usar la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, que muchos la conocen popularmente como láser, donde utilizamos incisiones pequeñas entre 5 y 10 milímetros, por los cuales ingresan trócares y luego los equipos de laparoscopía. Y mediante un monitor, ¿no?, la torre de laparoscopía, se visualiza toda la cavidad abdominal y se hace la cirugía de restricción del estómago. Entonces usamos suturas mecánicas y se hace la restricción y el retiro de todo más o menos un 70-85% de este estómago. Y lo que va a quedar es un estómago que tiene un volumen entre un 100-200 mililitros.
Entonces, la vía de avance del alimento no se altera. Baja del esófago al estómago, pasa por el píloro y continúa su avance por el duodeno. Esta otra ventaja es que da soluciones médicas a problemas metabólicos, como ya mencioné, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, problemas osteoarticulares, etc. Las desventajas es que no es la técnica más ideal para el manejo de estas enfermedades metabólicas. La más ideal sería el bypass gástrico. Pero la manga gástrica ha ayudado mucho en estos pacientes que tienen comorbilidades, que reducen la cantidad de medicación que utilizan y en muchos casos puede ser hasta curativo. Otra desventaja que es una técnica no reversible, no hay paso atrás. Y otra desventaja es que no se puede utilizar en pacientes con reflujo gastroesofágico. Incluso se ha visto que los pacientes que se someten a manga gástrica pueden hacer, después en un 20 a 25% de pacientes, pueden hacer reflujo gastroesofágico producto de esta cirugía, porque aumenta la presión en este pequeño pedazo de estómago que ha quedado, aumenta la presión y genera este reflujo. Entonces, son pacientes con esta nueva enfermedad producto de esta misma operación. Esta técnica quirúrgica no solo la va a hacer el cirujano, es un trabajo multidisciplinario. Nosotros trabajamos, y por ejemplo acá en el Hospital Carrión estamos tratando de hacer la unidad de bariátrica, la unidad de cirugía metabólica, más que bariátrica como metabólica. Tenemos un equipo con el que se va a trabajar, nutricionistas, para evaluar al paciente previamente a su cirugía y luego para hacerle el seguimiento, ¿no?, después de la operación. El servicio de psicología para la evaluación previa, ¿no?, para ver cuál es el problema en este paciente, por qué come tanto, por qué no se sacea, ¿no? Luego, para que tenga todo el apoyo posterior a la operación, ¿no? Ellos nos van a decir cuál es candidato a esta cirugía y cuál no, o sea, cuál va a ser obediente después de la operación para poder tener diferentes hábitos alimenticios, porque tiene que cambiar sus hábitos. Ya no puede comer o ya no va a comer igual que antes, porque ya este estómago está reducido en tamaño. También tenemos el apoyo de los servicios de cardiología, de endocrinología. Muchas veces vamos a necesitar apoyo de los intensivistas, de los gastroenterólogos, de los radiólogos intervencionistas, ¿no? Se trabaja con todo un equipo multidisciplinario. Como toda cirugía tiene riesgos, ¿no? A la cabeza puede estar el sangrado, ¿no?, ya que ustedes han visto que hay que rescindir hay que resecar todo un pedazo de estómago. Entonces, una de las complicaciones, riesgos, es el sangrado durante la cirugía o posterior a la cirugía, ¿no? Infecciones de la herida operatoria o infecciones internas, ¿no? Muchas veces se produce porque alguna grapa puede haberse soltado, ¿no?, y generar un espacio en el estómago y producir una fuga de su contenido. Y esto se va a manifestar, ¿no?, en las primeras horas que ya el abdomen tenga contacto con el contenido gástrico. Va a presentar este paciente alteraciones como de frecuencia cardíaca o fiebre o alteraciones en saturación. Entonces tenemos que rápidamente verificar si se está viendo esta complicación. Otro a mediano plazo y a largo plazo hay veces son las estenosis, es decir, se reduce, dependiendo de la técnica, si se ha reducido demasiado este estómago, puede estenosarse y dificultar el pasaje del alimento, ¿no? Entonces el paciente se convierte en un paciente vomitador producto de esa estenosis. Son los riesgos que pueden tener esta cirugía. Los pacientes que se han sometido a manga gástrica tienen una muy buena evolución, ¿no? Generalmente en el primer mes de operado van a perder más o menos el 10% de su peso, hablamos de unos 10 a 15 kilos.
más o menos al tercer mes deben perder más o menos entre 20 y 25 kilos de peso. Y luego progresivamente siguen perdiendo peso hasta el año, o en muchos casos hasta el año y medio. Pero todo esto viene de la mano con un apoyo en cuanto a su hábito alimenticio y su actividad física. Estos dos factores son importantes. Si son pacientes jóvenes, incluso el bajar de peso hace de que la tonicidad del músculo y de la piel recuperen y se les ve muy bien a los pacientes, y si empiezan a hacer un poco de actividad física recuperan su forma corpórea. Cuando ya son mayores de edad, muchas veces, si la obesidad ha sido muy extrema, pueden quedar rezagos de esto, de la pérdida de peso, y necesitan apoyo ya del cirujano plástico para poder darles la forma, ¿no? Y también hay otro concepto que se llama la reganancia de peso, ¿no? Muchos pacientes que no tienen buenos hábitos alimenticios, no los cambian completo, o no hay buena actividad física, pueden reganar peso. Generalmente pasados los 5 años pueden reganar peso entre un 10 a 15% de todo el peso perdido, ¿no? Y son aquellos pacientes que uno los ve muy bien y después de 5 años, si no han cambiado sus hábitos de alimentación, van a volver a subir de peso y van a volverse a mostrar como gorditos, ¿no? Creo que hasta ahí es nuestro tema. Vamos a ir, tenemos preguntas de nuestros televidentes. Aquí el doctor William Castro nos pregunta, ¿debe tener antes una opinión del endocrinólogo? Por supuesto, ¿no? Sobre todo si son pacientes que tienen trastornos metabólicos. ¿Debe tener previamente una interconsulta con psiquiatría o psicología? Sí, como lo hemos mencionado, nosotros ya hemos empezado a hacer cirugía bariátrica en nuestro hospital y tenemos un trabajo multidisciplinario, y definitivamente siempre los hacemos ver con psicología, y ellos son los que nos dan el pase y nos dicen, este paciente puede ser operado. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tener un éxito con el paciente. Entonces debemos concientizar a ese paciente, y esa labor lo hace psicología. ¿El servicio de psicología y de nutrición se encarga de monitorizar y seguir el seguimiento postquirúrgico? Sí. Tenemos estos pacientes que han sido ya sometidos antes de la pandemia a cirugía metabólica, y el seguimiento lo hacemos con nutrición y psicología. ¿Existe efecto rebote luego de algunos años? Como lo hemos mencionado, ¿no? Muchas veces después de los 5 años de haber bajado bien de peso, si estos pacientes no cambian los hábitos alimenticios, ¿no? O vuelven a comer mucho dulce, por ejemplo, o bebidas gasificadas, ¿no? Pueden volver a ganar peso, un 10 a 15% del peso perdido. Nos pregunta también Miriam Corbacho, dice, ¿se está realizando las operaciones de manga gástrica en el hospital? Sí, estamos realizando ya estas operaciones. ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado candidato a una operación de manga gástrica? Como ya mencioné, obesos entre 18 y 65 años, con un índice de masa corporal mayor de 35, o con índice de masa corporal mayor de 30, pero que tenga comorbilidades, ¿no? Diabetes tipo 2, hipertensión, problemas osteoarticulares. Muchas veces, ¿quiénes nos mandan los pacientes, ¿no? El endocrinólogo, porque ya es un paciente con diabetes que ya está tomando mucha medicación y aún no se controla. Igual el cardiólogo, pacientes con hipertensos que tienen ya mucha medicación y aún así no controlan su presión arterial. También podemos recibir pacientes, por ejemplo, de psiquiatría o de psicología, pacientes que por su obesidad ya están entrando en una fase de depresión, ¿no? Con baja autoestima, por tanto son candidatos a cirugía de manga gástrica. Pacientes que deben ser operados, por ejemplo, de las rodillas, y el traumatólogo no los puede operar porque hay un sobrepeso o hay una obesidad. Entonces prefieren primero que sea operado, que baje de peso, y le hacemos la manga, y después, ya cuando el paciente ha recuperado un peso adecuado, pasa a traumatología para su cirugía de rodilla. Victoria Natividad Nunura nos pregunta, ¿puede pasar por consulta y tener la posibilidad de operarse? Sí. Actualmente ustedes saben que por la pandemia se han restringido las consultas abiertas a los pacientes, estamos viendo solamente
por pandemia, pacientes posoperados para retiro de puntos y curaciones. Esperemos que ya para fines de febrero, inicios de marzo, ya podamos reactivar toda nuestra actividad de consultorio y sí, todos los pacientes pueden pasar la consulta para ver si son candidatos a esta operación. Rosy Vidal nos pregunta si el bypass o manga gástrica hay que tener pases con nutricionista y psicología. Sí, como lo volvemos a repetir, necesitamos que lo vea siempre el endocrinólogo, el psicólogo, para que primero para que evalúen al paciente y lo orienten qué posibilidades tiene, qué alternativas tiene. Por ejemplo, en nutrición puede tener dietas, de repente solo está en sobrepeso o una obesidad tipo 1, que puede fácilmente de repente disminuir esa obesidad con un manejo dietético o con un manejo de ejercicios. Pero de todas maneras, ya si está en un grado 2, un grado 3, necesitamos que lo evalúe el psicólogo y también el nutricionista y el endocrinólogo. ¿Okay? Vamos a visualizar, tenemos preguntas. ¿No es esto? Perdón. No tengo las preguntas. No alcanzo a ver las preguntas. No tengo. No sé si me pueden alcanzar ustedes las preguntas, no sé si no las encuentro acá. A ver, gracias. Me preguntan, Pati Basalar, si en el hospital ya están capacitados para realizar ya esta intervención. Sí. Yo, como muchos otros colegas, se han entrenado ya en cirugía bariátrica en Brasil, ¿no? O Chile. Y como les digo, ya hemos empezado a hacer esta operación acá, ¿no? Es un gran avance en nuestro hospital, nos menciona el doctor Godoy, bien por el manejo multidisciplinario, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias, soy el doctor Gustavo Tagle, los espero para poder ayudarlos si es que es necesario por vuestra salud. Muchas gracias, cerramos este bloque de tu programa Tu Salud Primero.